Gracias a Dios por este tiempo que nos permite una vez más reunirnos y disfrutar de este tiempo de alabanza y de cantos a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a disfrutar de este tiempo de cantos. Como dice su palabra, bueno es alabar a nuestro Señor.
Yo estoy aquí, dice el Señor, confiando. Yo estoy contigo, confiando. Yo estoy contigo, confiando. Yo estoy aquí, dice el Señor, confiando. Amén. Ayer escuché unas palabras que decían, y este canto me hace pensar en eso. Para el creyente, no importa cómo sea, en términos de su vida aquí, al final estará con su Señor. Eso a mí me sorprendió muchísimo, porque quien lo dijo es la esposa de ahora viuda. Anoche, en la tarde, recibí la noticia de que falleció un primo mío. Pero lo que más me conmovió fue la firmeza de mi prima. Ella dijo eso: no importa cómo sea, al final estaremos con el Señor. Amén. En un principio, le decía a mi esposa, sentí miedo tal vez por esta enfermedad. Pero después, al escuchar las palabras de mi prima, aumentó mi fe. Y este canto precisamente nos dice: confiad. Yo estoy contigo, confiad. Hermanos, puedo repetir una y otra vez estas palabras: no importa cómo sea, al final estaremos con nuestro Señor. Amén. Amén. Y un día todos estaremos delante de Él confesando que nuestro Señor es Dios y Rey sobre todas las naciones, por siempre y para siempre. Amén. Mientras estemos aquí, hermanos, tenemos la fabulosa oportunidad de estar alabando a nuestro Señor. Ven, hermano, es tiempo de adorarle. Ven, abramos nuestro corazón y adorémosle con todas nuestras fuerzas. Amén, Señor, amén. Abre tus
debe animarnos a seguir y hablarle a todas las personas de este rey, de este hombre que vino y murió por nosotros. Y el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y hermano, hermana, ustedes que están escuchando, si tú eres salvo, tu deseo debe ser el deseo de Dios, compartir el Evangelio y que todas las personas también que escuchen sean salvas. Amén, Señor. Es mucha la necesidad y pocos obreros al campo van. Hay muchos se pierden, viven sin dirección, pagan como ovejas sin pastor. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, pagan como ovejas sin pastor. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Envíame a mí. Yo iré.
terminar este tiempo de cantos, hermanos, diciéndole al Señor, orando al Señor por medio de este canto, expresando con todo nuestro corazón nuestro deseo desde lo más profundo de nuestros corazones. Nuestro deseo es honrarle y alabarle con todo nuestro ser. Este
te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias a tu Hijo, gracias a tu Espíritu. Padre, te alabamos, te adoramos. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado aquí. En Él, Padre, en su glorioso nombre oramos. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano Jorge. No lo veo. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios un ratito. Entonces, pues vamos a continuar con el Evangelio de Mateo. Ya llevamos mucho tiempo estudiando el Evangelio de Mateo, más de, yo creo que ya casi 2 años estudiando el Evangelio de Mateo, y pues iniciamos desde el capítulo 1, ya no tengo la fecha cuando iniciamos con el capítulo 1 de Mateo, pero ya les digo casi 2 años y pues no hemos terminado el Evangelio de Mateo. Es importante profundizar en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 24, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio, un pequeño recorrido por lo que hemos estudiado últimamente, ¿no? En el capítulo 21 de Mateo encontramos la entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada triunfal a Jerusalén es mejor conocido como el Domingo de Ramos en la religión popular. Seguramente han visto en cierta temporada que venden incluso estas palmas, porque es algo muy común esta venta, y aquí es donde comienza lo que conocemos como la Semana Mayor o la Semana Santa, como tradicionalmente se le conoce. Entonces, con esta entrada triunfal inicia pues esta semana. También vemos a Jesús ahí en el templo, capítulo 21, versículo 12, echando fuera a todos los que vendían y compraban en este lugar, que también nuestro hermano Agustín en su momento pues nos compartió este pasaje y nos explicó detalladamente lo que sucedía y lo que estaba incorrecto que se hacía en aquel entonces. Esto ya fue el día lunes. Entonces el domingo fue la entrada triunfal, el día lunes es cuando Jesús echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ya el día martes por la mañana vemos la maldición de la higuera estéril en el capítulo 21, versículos 18 al 22. Entonces ya pasó el lunes, ya pasó el martes, el domingo, el lunes, ahora estamos en el día martes. Y también en este día martes nos encontramos con las preguntas que hacen los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo a Jesús. Le preguntaban acerca de su autoridad. Él hicieron la pregunta acerca de la autoridad, y esta pregunta Jesús se las contesta por medio de parábolas. La primera parábola fue la de los 2 hijos en Mateo 21, versículos del 28 al 32.
La segunda parábola es la de los labradores malvados, también en el capítulo 21, ya para terminar, versículos 33 al 46. Y por medio de la parábola de la fiesta de bodas, que está en el capítulo 22, versículos del 1 al 14. Cuando estos principales del pueblo, estos sacerdotes, estos hombres religiosos, no encontraron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús, porque recordemos que querían prenderle ya. Entonces le siguen cuestionando, pero ahora le preguntan acerca del tributo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Querían pues encontrar algún motivo o que dijera algo en contra del César, ¿no? Y pues le hacen la pregunta acerca del tributo. Asimismo le hacen también la pregunta acerca de la resurrección, donde habla de varios hermanos. Y pues también resulta que pues no encontraron algún error en las palabras de Jesús, no encontraron algo con que atacarlo. Y entonces también aparece un intérprete de la ley, un hombre muy preparado, y le pregunta acerca del gran mandamiento que está en el capítulo 22, versículos del 33 al 40, y le hace también la pregunta y siguen sin encontrar algún detalle por medio del cual atacar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos cómo venían haciéndole preguntas a él le preguntaban, y ahora vemos que cambian los roles, y es Jesús ahora quien le pregunta a los fariseos y les dice: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Capítulo 22, versículos del 41 al 46. Y les hace una pregunta, y resulta que tampoco habían encontrado ellos cómo atacarle, y ahora él les pregunta esto de quién es hijo el Cristo. Después, en el capítulo 23, encontramos una acusación de Jesús en contra de escribas y fariseos. Todo el capítulo 23 encontramos los 8 ayes, en el cual siempre les estuvo diciendo hipócritas, hipócritas, y les determinaba cada una de las cosas, les decía por qué eran hipócritas en cada uno de los 8 ayes. Todo el capítulo 23 encontramos esta acusación en contra de estos hombres religiosos. También vemos el lamento sobre Jerusalén en todo el capítulo 23. Seguimos en el día martes. Todo lo que vengo describiendo desde la higuera, desde la maldición de la higuera hasta el capítulo 23, aún seguimos en el día martes. Entonces, todo esto que mencionamos, al ser durante un día, podemos notar que Jesús ya había tenido un día muy agotador, muy cansado. Recordemos que también tenía su parte humana y también se cansaba. Ahora imagínense en el templo sin micrófono para que escucharan escribas y fariseos los 8 ayes, pues no era cosa fácil y sencilla, ¿no? No había grandes bocinas para que escucharan todos. Era algo pesado, era algo agotador en este sentido, y también era agotador en que tenía que dar respuesta a varias situaciones que le venían planteando y querían sorprenderle y no encontraban cómo sorprenderle, no encontraban alguna falta para poderle prender, ¿no? Entonces vemos que para el Señor Jesucristo esto ya había sido un poco cansado. Él hace una fuerte acusación en el capítulo 23 contra escribas y fariseos. Entonces ya estaba, yo creo que muy cansado, ¿no? Sin embargo, el día aún no termina, y al finalizar esta denuncia en contra de escribas y fariseos, dice la palabra del Señor que salió del templo y se le acercaron sus discípulos. Capítulo 24, versículo 1. En este capítulo 24 encontramos
el mensaje de Jesús, que comúnmente se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Se le conoce así, o se le llama así, porque fue dado precisamente en el Monte de los Olivos, y fue dado a sus discípulos. Lo dice ahí el versículo 3 del capítulo 24. Entonces, el tema de este discurso es la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo al final de la actual era para establecer su reino milenial en la tierra. Ese es el tema principal, el tema central de este discurso. Ahora, este mensaje o este discurso fue motivado por la pregunta de los discípulos ahí en el versículo 3 de Mateo 24, que le preguntan: ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay una pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, y la respuesta que Jesús ofrece, la respuesta que Jesús le da a todos los discípulos, que le da en este caso a sus oyentes, que eran sus seguidores, la tenemos en este capítulo 24, versículo 4, que ahí inicia y termina. Este discurso termina en el capítulo 25, versículo 46. Todo el 24 y todo el 25 es la respuesta que el Señor les da a sus discípulos. Si rápidamente damos nosotros una ojeada a estos dos capítulos, 24 y 25, nos vamos a percatar que la respuesta de Jesús no fue una simple respuesta. Simplemente sin leer, nada más le damos la ojeada y vemos el texto que hay. Nos vamos a dar cuenta que no fue una respuesta muy sencilla, muy simple. Es la más larga dada a alguna respuesta en el Nuevo Testamento. Entonces es una respuesta muy amplia, y las verdades mencionadas en este mensaje son absolutamente esenciales para entender su regreso, para entender los sorprendentes acontecimientos que van a suceder con este evento acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Imaginen todo esto, y el Señor Jesucristo está hablando. Él es el que está dando la revelación directa, la está haciendo de su propia boca, de sus propios labios. Él está hablando acerca de su regreso a la tierra, acerca de ese regreso en gloria y en poder. Él lo está haciendo directamente, ¿no? No sé, imaginemos en este caso a Mateo, si en el momento estaría ahí apurado escribiendo todo, ¿no? Para que lo tengamos registrado el capítulo 24 y 25, o cómo estaría para que a Mateo también no se le escapara ningún detalle y pudiera escribirlo, ¿no? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él estuvo mencionando en este discurso, ¿no? Sin embargo, pues es algo que a lo mejor no nos corresponde ahorita estar especulando y deduciendo, ¿no? Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces Dios, de una o de otra manera, pues lo hizo por medio de Mateo, y sabemos que no se le escapó ni ningún detalle. La palabra de Dios es perfecta y no tiene errores. Y lo que está aquí, pues es precisamente lo que Jesús quería enseñarles a sus discípulos. Sin embargo, la enseñanza de este discurso del Monte de los Olivos, que es muy amplia, se ha debatido bastante, ¿no? Se ha debatido mucho, y con frecuencia se ha también mal entendido, a gran medida porque se le ve a través de diferentes posturas teológicas. Y seguramente hemos escuchado que nos hablan de los premilenaristas, los del milenio, y hay diferentes posturas teológicas
que se utilizan para querer dar cierta interpretación a estos dos capítulos. O también hay diferentes esquemas de interpretación que se comienzan a aplicar con la intención de entender pues estos dos capítulos, ¿no? Y con el paso del tiempo, desde la historia han surgido pues eruditos, han surgido teólogos que se dedican al estudio de las escrituras, y ellos son los que han ido generando este tipo de diferentes posturas teológicas o esquemas de interpretación que van aplicando a los pasajes de la palabra de Dios. Pero coinciden en algo, coinciden todos, no importa su postura teológica, ellos coinciden y admiten que es un discurso profético. Capítulo 24 y 25 es un discurso profético. Algunos piensan que la mayoría de los eventos que están aquí profetizados en estos dos capítulos tuvieron cumplimiento en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Otros piensan que la primera mitad se refiere a la destrucción de Jerusalén y la segunda mitad a la venida futura del Hijo del Hombre. Esa es la otra postura. Hay quienes piensan que todo el discurso se refiere al futuro como cumplimiento de la semana 70 que profetizó Daniel. Entonces hay diferentes posturas, hay diferentes puntos de vista, y puede ser posible que, como aquí y en otras profecías, porque hay muchas profecías desde el Antiguo Testamento, se den dos tipos de niveles en el sentido del panorama histórico de alguna profecía. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos eventos o elementos que se cumplieron en el año 70 pueden servir de anticipación o de figura a los sucesos de la segunda venida del Señor. Entonces, normalmente las profecías, no estoy diciendo que todas, tienen como que estos dos niveles: cosas que suceden casi inmediatamente y que sirven de figura o anticipación para lo que va a suceder a futuro. Y lo veíamos la semana pasada cuando nos hablaban de un tabernáculo hecho de manos, y después nos hablaban de un tabernáculo que era figura, que el tabernáculo hecho de manos era figura del tabernáculo que estaba en los cielos. Entonces vemos siempre como que vamos a encontrar estos dos niveles en las profecías. Pero como resulta que todos los que estamos aquí, al menos que yo no sepa y me digan lo contrario, nadie tiene el título de teólogo y nadie es un erudito, incluyendo a su servidor que está aquí al frente. Y como los discípulos del Señor tampoco eran teólogos y tampoco fueron al instituto bíblico, están igual que nosotros, o nosotros estamos igual que ellos. Pero el propósito de Jesús fue darles claridad. Eso sí, su maestro, Jesús, siendo Dios, su maestro directo, su propósito fue siempre darles claridad, siempre fue darles ánimo. Él nunca les quiso decir o darles a entender cierta complejidad, cierta ansiedad de lo que les estaba comentando que no hemos leído. Su propósito era darles claridad. Entonces, como no somos ni teólogos ni eruditos, igual que los discípulos del Señor en aquel entonces, es preferible que tomemos nosotros estas palabras del Señor Jesús de una manera lo más sencillo posible, de una manera tan directa como nos sea posible, tan directa que así como se los dijo el Señor tan sencillo a sus discípulos, que así lo tomemos. Dice el versículo ahí en el capítulo 24, en el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces lo que Él les dijo fue algo tan sencillo para que los discípulos no fueran engañados. Él les quería dar la claridad de su mensaje.
Les decía, con el tiempo y en la historia, pues hay diferentes posturas teológicas, pero creo que tenemos que hacerlas a un lado y pues enfocarnos al discurso tal como el Señor se los dio a sus discípulos, de una manera sencilla, de una manera directa, de una manera clara. Y por lo tanto vamos a orar por este mensaje. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estar aquí reunidos para orar, para estudiar tu palabra, para honrarte, para glorificarte, Padre. Te pedimos antes que nada por la salud de Ruth, Padre, que tú tomes el control en su vida, en su familia, en sus papás, que tú también tomes el control de nuestra hermana Lucía, en su salud también, Padre bendito, de Jorge, de Marce, Padre, que tú seas, Padre bendito, quien actúe con poder, Padre, pero también te pedimos que tú toques nuestros corazones en este día, Padre bendito, y que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, pues sea para tu honra, sea para tu gloria, y que pues entre a lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que tú seas quien hable al corazón de cada uno de mis hermanos, tú hables a mi corazón, Padre, y que sea tu palabra la que se manifieste, Padre bendito, sea tu palabra exaltada, Padre, y que tú seas quien actúe poderosamente, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy únicamente vamos a ver versículos 1, 2 y 3 del capítulo 24, porque el discurso está demasiado amplio. Dice versículo 1 y 2: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y como ya nos dimos cuenta, ya lo mencionamos, Jesús había pasado todo el día martes, seguimos en el día martes, dando esa última enseñanza pública porque fue en el templo, fue a los religiosos, fue a toda la gente que había, fue una enseñanza pública. Estaba pronunciando su último y más fuerte e intenso juicio contra los líderes religiosos de Israel, contra los escribas y fariseos, contra toda la nación de Israel. Pero ahora se iba, dejó el templo, pero no a sus discípulos. A ellos no les dejó, no les dijo: ya me voy, ustedes aquí se quedan a seguirle. Se fue y se llevó a sus discípulos. Cosa buena es estar donde Cristo está. En ese momento lo tenían físicamente, en este momento lo tenemos en espíritu. Entonces, cosa buena es estar donde Cristo está y salir de donde Cristo sale, o simplemente nos vamos de donde Él no está. Y es algo que tenemos que aprender como creyentes, porque a veces nos gusta estar donde Cristo no está. Está más tranquila la situación, nos gozamos más, a veces es nuestro deleite, y entonces estamos incurriendo en ese error. Debemos estar donde Cristo está. Y como era muy común, al final de su día siempre se quedaba con sus discípulos. Recordemos la alimentación de los 5,000. Al final toda la gente que disfrutó del milagro se fue y los discípulos se quedaron a disfrutar de la presencia del que hizo el milagro. Era común, siempre pasaba esto. Entonces, al salir del templo e irse hacia el monte de los olivos, dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y por lo que nos dice Marcos 13:1, pasaje paralelo al que estamos estudiando en Mateo, sabemos que ellos estaban señalando el templo con gran admiración. Algo así como que: mira, Señor, este templo tan grande, tan hermoso,
Ellos estaban admirados. Así lo expresa Marcos 13:1. También el Talmud de Babilonia dice que el que no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. Entonces estamos hablando de algo maravilloso, de algo extraordinario, de algo que era grandioso, ¿no? Es decir, este templo era algo que impresionaba, ¿no? Era algo impresionante en todos los sentidos, en su hermosura, en su tamaño, en sus dimensiones. Y un grupo muy común de hombres de Galilea, pescadores, en área rural, que no estaban acostumbrados a eso, obviamente fue algo maravilloso, ¿no? Fue algo sumamente extraordinario para los discípulos ver este templo, ¿no? Entonces para ellos era algo que quedaron sumamente maravillados. Dice algunos libros de historia, algunas enciclopedias, que las piedras de este templo llegaban a medir 13 por 4 por 4 metros. Imagínense 4 metros de altura, o no sé si los 13 eran de altura, pero 4 de altura y 13 de largo. O sea, ¿cómo estaba la piedra, no? Era una piedra demasiado grande, era una sola pieza y llegaban a pesar hasta 100 toneladas. Dice que la traían de muchos kilómetros de lejos hasta el lugar de la construcción del templo. Entonces era algo grandioso, ¿no? Ahora podemos ver por las noticias que cuando están construyendo el tren que va a ir de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, hay unas grandes grúas que levantan las cosas y las acomodan muy bien y todo. En aquel tiempo no había esto, ¿no? Imagínense, para construirlo, para acomodarlo, para hacerlo. Entonces era algo complicado, ¿no? Y es algo que les maravilló a estos hombres. Pero debemos de tener, hermanos, mucho cuidado. La humanidad siempre está propensa a enamorarse y a enamorarse demasiado de la pomposidad y belleza exterior. Era algo impactante, ¿sí? Entonces, cuando nos enamoramos de la belleza exterior de las cosas, tal vez llegamos a sobrevalorarlas. Otra cosa muy común en la humanidad. Y esto es aún cuando se trata de las cosas de Dios, porque el templo era dedicado para adorar a Dios. El problema es que cuando nos impacta esto, tal vez nos olvidamos de Dios. Tal vez nos olvidamos del Creador de todas las cosas y nos maravilla la creación y nos impacta la creación. Los discípulos se asombraron del templo cuando deberían de estar asombrados de su Señor, con el quien ya habían estado, con quien ya habían andado y habían visto los grandes milagros que Él había hecho. En eso deberían de estar asombrados. Pero vemos lo que Jesús le respondió en el versículo 2 del capítulo 24 de Mateo. ¿Veis todo esto? Él les hace una pregunta. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Obviamente los discípulos quedaron todavía llenos de más asombro. Llenos de asombro porque escucharon las palabras de Jesús. Ellos no podían imaginar cómo ese templo, tan grandioso físicamente hablando, podía ser destruido, ¿no? Y mucho menos que Dios, que lo estaban escuchando por parte de nuestro Señor Jesucristo, permitiera que se hiciera esta situación de la destrucción del templo, cuando el templo era un edificio dedicado a la gloria de Dios. Era un edificio dedicado pues a rendirle adoración. ¿Cómo es que iba a ser derribado? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo, no? Y dice también en Marcos que ellos estaban ahí en el monte de los olivos de frente y es de donde estaban mirando el templo.
Se sospecha también que ahí es en la tentación cuando estuvo Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo, en que le dijo que se lanzara y que los ángeles lo iban a sostener. Digo, nada más se sospecha. Entonces, Jesús ya lo había mencionado anteriormente en el capítulo 23, versículo 38, les dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Él ya se los había dicho con anterioridad, y aquí se los estaba diciendo en dos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Al salir Jesús del templo, físicamente caminando, porque era nuestro Señor Jesucristo en su forma humana y estaba ahí en el templo, al salir caminando físicamente, salía con él la gloria de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis, les dijo en el versículo 39 del capítulo 23. Entonces, dicho edificio también les estaba diciendo que iba a ser entregado a la desolación y a la destrucción. En estos dos sentidos les estaba diciendo entonces: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Lo dicho a los líderes religiosos, que es lo que acabamos de leer aquí en el versículo 38 de Mateo 23, y ahora a los discípulos en Mateo 24:2, era algo muy difícil de entender. Para ellos era muy complicado entender lo que Él les estaba diciendo, ya que en el contexto de aquel entonces, de ese momento, recordemos que los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios, de ser el pueblo escogido de Dios, y pensaban que todo lo que ellos decían, todo lo que ellos hacían, estaba bien. Esa era la situación del pueblo judío en aquel entonces. Es más, llegaban a pensar o tenían esa idea que las otras naciones no los merecían porque eran el pueblo escogido de Dios. Esto era tan fuerte, esta situación en ellos era tan fuerte, que ellos siempre defendían su postura ante quien sea. Ellos siempre iban a defender esa postura como pueblo escogido de Dios. Vayamos por favor a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú, seréis libres? Lo que quiero aquí rescatar es esa jactancia: linaje de Abraham somos. O sea, ¿cómo nos dices que somos esclavos, no? Somos linaje de Abraham, del patriarca, del padre de la fe. ¿Cómo tú nos dices que somos esclavos? ¿Cómo? Vean su jactancia, y la defendían ante quien sea, ¿no? Más adelante en el versículo 37 les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vean cómo les va marcando esa gran diferencia entre ser realmente el pueblo espiritual de Dios y ser de lo que ellos se jactaban, de ese linaje de Abraham. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. O sea, vean cómo nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, vean cómo les está hablando. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O
Esto no lo hizo Abraham, les contesta. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Más adelante en el contexto les dice que son hijos de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces nada más quería que contextualizáramos un poco el sentir del pueblo judío. Y bajo esta idea que prevalecía en los momentos, que prevalecía en la mente de los judíos y religiosos en ese momento, pues entonces era muy difícil entender que el templo sería destruido. ¿Cómo? Si somos la nación escogida, ¿cómo que va a ser destruido, no? Esa era su jactancia, ese era su problema. ¿Cómo es posible? Pero aproximadamente en el año 70, Dios permitió que los romanos saquearan a Jerusalén, masacraran casi a todos los habitantes, también prendieron fuego al templo y lo arrastraron, lo destruyeron, tal como Jesús lo había profetizado. Es decir, 40 años aproximadamente después, se cumplió la profecía de que ese templo iba a ser derribado. El historiador Josefo comentó que cualquier persona que visitara el lugar después de que había sido destruido, nunca iba a poder creer que en ese sitio hubiera habitado gente y que alguna vez estuviera un edificio o una estructura tan grande y tan hermosa, por cómo quedó destruido el templo, la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces era algo muy fuerte, pero para ellos era muy difícil entender esta situación. Y obviamente esto sorprendió también a los discípulos. Los sorprendió porque ellos vivían también en este contexto, ellos andaban en este contexto. Se sintieron alentados al pensar que ese suceso, hablando de la destrucción del templo, estaría relacionado con la purificación que se esperaba que el Mesías hiciera de Jerusalén, lo cual ocurriría inmediatamente después de que él destruyera a las naciones. Este pensamiento que ellos tenían es causado por todo el contexto que se vivía en ese momento. Como ya lo vimos anteriormente, para este pueblo judío que se jactaba tanto de ser el pueblo de Dios, la venida del Mesías y el establecimiento de su reino era un solo acto inmediato. Para ellos era un solo acto. Y vamos a ver un poquito de los antecedentes de esto, o sea, porque ellos pensaban que era un solo acto. Y seguramente conocemos el pasaje de Isaías 9, 6, 7, muy conocido, que muchos de nosotros pues hasta lo hemos memorizado, muchos se lo saben. Vamos por favor a Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9, versículo 6, tenemos algo muy conocido, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy conocido este versículo, pero el 7 dice algo más: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Con este versículo 7 ellos estaban pensando en el trono de David, en el trono del rey David. Eso era lo que ellos estaban pensando, ¿no? Entonces para ellos dicen, bueno, el reinado de David, el trono de David va a estar aquí en el momento justo, ¿no? Y también Jeremías capítulo 23, en el versículo 5 y 6, nos dice que viene el día en que se levantará a David
renuevo justo. Todo esto ellos van formándose la idea de un trono, de un reinado inmediato aquí en la tierra. Eso es lo que ellos estaban pensando. Tal vez nosotros ahorita, que ya conocemos otras cosas, sabemos cómo cosas que nos dice Apocalipsis o otros pasajes proféticos, lo vemos desde otro punto de vista, pero ellos se iban formando una idea. Estos versículos y muchos más fueron formando en esa época de Jesús ciertas ideas en los judíos. Ellos en sus mentes formaron un escenario muy claro de cómo iba a suceder todas estas cosas de la venida del Señor o de la venida del Mesías. En base a Zacarías capítulo 14, es todo el capítulo que hace referencia y más profecías, creían que la venida del Mesías iba a estar precedida de un tiempo de terrible tribulación. Y vemos que ya había cierto cautiverio, incluso después hubo 400 años de silencio, y entonces ellos ya tenían esto en mente. También dice, como otro antecedente que ellos tenían, según su escatología popular de ellos, en esa época de Jesús, y que estaban ahí en medio de esa confusión, ellos sabían que iba a aparecer un heraldo como Elías y que iba a anunciar la venida del Señor. Y entonces sabemos nosotros que aparece Juan el Bautista, y ellos se sintieron atraídos por Juan el Bautista por esto que tenían ya en su mente. El tercer acontecimiento que era para la venida del Mesías, que ellos lo tenían así pensado, es que iba a establecer su reino, porque ya venía el heraldo que venía anunciando, y entonces él iba a venir a establecer su reino. Pero iba a haber una alianza de naciones para pelear contra el Mesías, para destruir el Mesías. Nosotros ahora sabemos que se habla del Armagedón, pero en aquel entonces ellos tenían esta idea, que las naciones se iban a unir para pelear contra el Mesías, porque recordemos que ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. La destrucción de las naciones opositoras por parte del Mesías pues iba a ser un gran triunfo. Y entonces, como evento siguiente, era la restauración de Jerusalén. Entonces los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo, dice que volverían otra vez a Israel. Y esto es lo que ellos pensaban, se iban imaginando. El octavo acontecimiento de la venida del Mesías, de acuerdo a lo que ellos pensaban en ese contexto, era que Palestina sería la parte central del mundo, ¿no? Sería como la capital, la parte principal. Eso era lo que tenían ellos en sus mentes. Y como en último lugar, estos judíos de la época de Jesús creían que con el establecimiento del reino del Mesías llegaría esa era nueva y eterna de paz, de justicia y gloria divina. Esta era la idea que ellos se habían formado de todo lo que venían escuchando de los profetas del Antiguo Testamento, de los líderes religiosos. Ellos en su mente, eso era lo que tenían, ¿no? Entonces se habían ya formado ellos una idea de eventos sucesivos para el momento de la venida de Cristo. Ya habían padecido persecución y ahora estaban bajo el poder de Roma, estaban bajo el imperio romano ellos. Entonces aparece Juan el Bautista, pues iban ellos relacionando todo, ¿no? Porque viene Juan el Bautista anunciando, viene diciendo, viene anticipando, y pues esto les hace recordar y les hace ir entendiendo. Entonces viene después Jesús y él comienza su ministerio lleno de milagros, lleno de verdades, y ellos se van formando toda esa idea, ¿no? Llega el domingo, como comúnmente se le conoce, Domingo de Ramos, con esa entrada a Jerusalén montado en un pollino, y la gente clamaba y le hablaba al Mesías y le decía
hijo de David, porque ellos tenían esa mente, ellos estaban esperando al hijo de David, a ese renuevo justo que le saldría a David, ¿no? A ese establecimiento del trono de David. Entonces ellos iban formando toda esta idea. Sin embargo, era domingo cuando ellos dijeron, bendito Hosana, ¿no? Al que viene en el nombre del Señor. Pero sus expectativas fueron cambiando. Eso que el pueblo tenía en la mente fue cambiando, ya que escuchan cómo empieza a atacar a los escribas y fariseos. Caray, lo que está sucediendo aquí, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando, no? Ellos ya empiezan a cambiar la situación. Esa reunión de las naciones en contra del Mesías y que fueran derrotados por el Señor, pues como que no lo veían, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo, no? Sin embargo, esta confusión y este choque estaba también en la mente de los discípulos del Señor, porque estaban con su maestro, pero también conocían todo el contexto, porque ahí vivían y obviamente, así como en la actualidad, las tendencias filosóficas y de pensamiento que hay en la sociedad influyen en el creyente, y muchas veces más de lo que pensamos y nos imaginamos. En aquel entonces también esas ideas influían en los discípulos, a pesar de que estaban en contacto directo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tal vez ellos no habían entendido las predicciones de Jesús acerca de que Él debería de sufrir, debería de morir y debería de resucitar, porque ya se los había dicho anteriormente, pero tal vez ellos no habían entendido estas predicciones, o tal vez estas dichas predicciones que ya les había él dicho, tal vez las racionalizaron de acuerdo al contexto que se vivía, pensando que esto sería algo realizado así de manera literal, de manera física y de acuerdo a la historia, ¿no? Así como que eventos sucesivos rápidamente, ¿no? Porque el contexto, pues esto enseñaba, ¿no? El contexto esto nos indicaba, y esa era la idea que se tenía en aquel entonces, en aquel momento, y así lo pensaban. Entonces, bajo estos 9 antecedentes que se mencionó, hacen las preguntas que tenemos en el versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos tenían esta idea, esta mente, y ellos seguían con esto de que iba a ser inmediato. Lucas 19:11 nos hace notar que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Está hablando de los discípulos del Señor ahí en Lucas 19:11. Entonces ellos pensaban que la manifestación de este reino o la manifestación del Señor sería inmediatamente. Entonces, cuando encontramos aquí la palabra cuándo en la pregunta, esta palabra cuándo sugiere algo inmediato, algo rápido, en el sentido de que el tiempo podría ser 2, 3, 4, a lo mejor hasta 5 días. O sea, ellos pensaban que iba a ser en 2, 3, 4 días, así algo rápido, ¿no? Esa era su idea. Y les dice: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas se hacía referencia aquí? Las que ya se habían mencionado, las que Jesús ya les había venido diciendo en Mateo 23, 38 y en Mateo 24, 2. Él ya les había hablado de una casa desierta, ya les había hablado de la destrucción del templo, ¿no? Y dicen, pues, ¿cuándo van a suceder estas cosas, no? Entonces, vemos que los discípulos, en este caso, estaban esperando que las etapas finales de la obra del Mesías o de la venida del Mesías
se iban a desarrollar rápidamente en cuestión de días. Así, rápidamente, para ellos rápidamente, que era lo que faltaba, las naciones se iban a unir rápidamente en contra de él. Por eso relacionaron con esto de inmediato la destrucción del templo. Ellos dijeron, rápido se van a unir las naciones en contra de él, rápidamente los va a derrotar, rápidamente hará la purificación de Jerusalén, rápidamente va a reunir a todos los judíos para establecer su reino. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas, no? Pero también querían saber la señal que había de anunciar su venida, la señal que había de anunciar el fin del siglo. Es decir, ellos estaban preguntando, ¿cómo sabemos cuándo ocurrirán los eventos restantes de la obra del Mesías? Para ellos ya había pasado la tribulación, ya había aparecido Juan el Bautista, ya había aparecido el Mesías. Iban hasta ahí, faltaban más eventos. Su pregunta era, ¿cómo sabemos cuándo ocurrirán los eventos restantes de la obra del Mesías, de la venida del Señor? ¿Cuándo? Entonces ellos seguían entendiendo que la venida del Mesías sería como una sola sucesión rápida de acontecimientos. Ellos no habían comprendido que la era de la iglesia iba a interrumpir, ahora sí, las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. La que se está narrando en este momento, que estaban viviendo ellos, y la que falta. Ellos no dimensionaban la era de la iglesia, que ya llevamos hasta el momento 2020 años de la era de la iglesia, ¿no? Entonces, ellos no alcanzaban a dimensionar esto, no lo entendían, no lo captaban, no habían entendido que entre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo iba a estar precisamente esto, la era de la iglesia. Ellos no sabían que la era de la iglesia estaba por comenzar. Ese era un fuerte detalle, ¿no? Entonces, para ellos pensaban que tal vez la señal sería algo así espectacular, algo grandioso, tal vez una oscuridad a mediodía cuando estuviera el sol en su máximo apogeo, tal vez una luz brillante a medianoche, tal vez un gran estruendo, no sé. Ellos se imaginaban alguna señal de este tipo, ¿no? Y lo dicho ahí en Mateo 23, 39, para los discípulos era un día no muy lejano, porque les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para ellos, para los discípulos, este día estaba cerquita, no era muy lejano. Ya pasaron 2020 años y todavía no sucede este evento, ¿no? Entonces veamos la situación del contexto de los discípulos, ¿no? Entonces, aún era tan fuerte esto de los discípulos, su contexto, su idea que tenían, que aún después de la muerte y ver la resurrección del Señor, ellos seguían todavía con la idea de que esto tenía que suceder muy rápido. Ellos seguían con la idea de esto. La resurrección del Señor fue el día domingo, ¿no? Estamos en el día martes. Después de esto, ellos seguían con la idea de que tenía que ser todo esto muy rápido. Y vemos ahí en Hechos 1, versículo 6, que le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Antes de que ascendiera a los cielos, todavía le preguntan esto, ¿no? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces vemos cómo ellos seguían con esta idea, ¿no? De que iba a suceder todo de manera rápida, de manera pronta. Entonces, la venida, o esta palabra venida, los discípulos no tenían en mente el segundo regreso de Cristo.
Ellos no tenían en mente la segunda venida del Señor. Ellos tenían, o entendían, más bien dicho, la venida del Señor como los profetas del Antiguo Testamento lo tenían, una serie de sucesos ininterrumpidos en un tiempo corto, y que sería en estos tiempos que ellos estaban viviendo. Venida se traduce también como presencia. Por lo tanto, la pregunta en el pensar de los discípulos era: ¿cuál será la señal de tu manifestación, de toda tu presencia plena y pensamientos como Mesías? Para ellos estaban pensando en una presencia, en una manifestación plena del Señor, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? ¿No? ¿Cuál será la señal de que esto va a suceder? Ellos no esperaban el regreso de Jesús a futuro, porque ellos ya tenían ciertas ideas que se habían ido formando. Ellos no tenían en este momento, a pesar de que ya se los había advertido, ya se los había venido diciendo, no tenían la idea, no tenían en la mente la idea de que el Señor iba a partir, de que el Señor se iba a ir, que el Señor los iba a dejar. Entonces ellos no tenían esta idea, ellos no sabían que iba a venir el Señor otra vez. Ellos lo estaban viviendo ya en estos momentos, ¿no? Y por eso dice la pregunta en el versículo 3: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para ellos la palabra fin no es lo que nosotros conocemos como que ya se terminó todo y no hay más. Para ellos la palabra fin era conclusión o cierre de algo o culminación final de una serie de eventos planificados. O sea, que iban a terminar todo lo que ya se había planificado. Entonces, para los discípulos el fin del siglo era la manifestación plena de Jesús en sus momentos que ellos estaban viviendo, ¿no? Esa manifestación plena de Jesús, que lo haría por medio de su gloria, por medio de su poder mesiánico, eliminando totalmente el pecado, y entonces estableciendo su reino de justicia y un reino de rectitud. Eso era lo que ellos tenían en mente. A pesar de que Jesús ya había utilizado esta frase del fin del siglo ahí en Mateo 13:34 y en Mateo 13:49 en las parábolas del trigo y la cizaña, que ya estudiamos, en la parábola de la red, él ya lo había utilizado esta frase del fin del siglo, pero aquí la utilizó para hacer mención de la recogida de todos los malvados por parte de los ángeles de Dios para el juicio. En este caso sí era aplicado fin, como lo entendemos en la actualidad. Entonces también entendían que los impíos, eso es lo que entendían los discípulos, ellos entendían que los impíos serían condenados por siempre y para siempre al infierno. Eso sí lo entendían, que iban a ser condenados. Y también entendían que los hombres piadosos serían bendecidos por siempre y para siempre. Eso lo tenían muy claro. Por lo tanto, ellos querían saber cuándo ocurriría eso. ¿Qué señal anunciaría la llegada de ese tiempo? ¿Cómo sería esta situación, no? Eso estaban preguntando. ¿Y cuándo? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo vamos a saber que ya va a suceder esto? Cuando vengas y ahora sí los condenados, los impíos sean condenados por siempre y los piadosos sean bendecidos por siempre. ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a saber? Por eso le preguntaban las señales, ¿no? Y hermano, de verdad, querido hermano, querida hermana, si tú lo quieres saber, está en Mateo 24:4 hasta el 25:46. Tienes un buen detalle para esta semana si realmente quieres saber cómo van a suceder estas cosas. Ahí está la respuesta. Ahí la tenemos en la palabra de Dios.
Que no hagamos lo que nos corresponde y cumplamos nuestras responsabilidades ante el Señor, ya es otra cosa. Ahí está. ¿Quieres saber cuáles son esas señales y cómo va a suceder el fin del siglo? Pues ahí lo tienes. Tienes toda una semana para que lo estudies, para que lo profundices y sepas qué es lo que está, cuáles son las señales, qué va a suceder. ¿A quién se le dio este discurso? ¿A quién Dios les dijo todo esto que está en el capítulo 24 y 25? Dice el versículo 3 que a sus discípulos. Aparte, únicamente a sus discípulos. Ya no estaban los líderes religiosos, ya no estaba la gente, ya no estaba en público, estaba ahí, ya en privado, con sus discípulos. Y todo lo del capítulo 24 y 25 se lo dijo a los creyentes, se lo dijo a sus seguidores, a sus fieles seguidores que eran sus discípulos, porque lo vimos y lo hemos visto en muchos milagros, en muchos pasajes del Evangelio, como mucha gente recibía la bendición, pero nada más, y ya no le seguía. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, ¿cuántos regresaron a él? 1, y 9 ya. Entonces vemos cómo Dios le habla a sus discípulos, Dios le habla a los creyentes, Dios le habla a sus verdaderos seguidores, a los que quieren estar ahí en una íntima relación con Él, a los que quieren permanecer en la presencia de Dios. A ellos les habla, a los demás no. Y si realmente eres un creyente, y si realmente eres un fiel seguidor de Cristo, pues te esperamos todos los siguientes domingos. Esperemos no faltes, porque son varios domingos para el estudio del capítulo 24 y 25. Palabras tan profundas y dichas directamente de los labios de nuestro Señor. Estaremos estudiando la respuesta que Jesús dio a sus fieles seguidores. Si eres un fiel seguidor de Cristo, seguramente quieres saber cuáles son esas señales que van a anunciar cuando es ahora sí el fin del siglo, en el sentido que nosotros lo entendemos y que estamos esperando y que aún no ha sucedido. Entonces, hermanos, los invito a que realmente, si no lo profundizan, si no lo estudian, mínimo lean repetidas veces el capítulo 24 y 25, que es lo que vamos a estudiar en los próximos domingos, y van a ser varios domingos. La respuesta del Señor, como lo vimos, es clara y sencilla, pero es muy profunda. Entonces nos ponemos de pie para orar, hermanos. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque pues tú nos enseñas una vez más tu palabra, Padre bendito, y de verdad te damos gracias por esta introducción que tú nos has dado al mensaje que nuestro Señor proclamó ahí en el Monte de los Olivos, Padre. Permítenos tomarlo simplemente como esa introducción que nos permite entender esa pregunta que hicieron los discípulos, que nos permite entender ese contexto en el cual ellos preguntaban, mas sin embargo, te rogamos nos permitas también, pues, tener ese anhelo, esa hambre de tu palabra para poder profundizar en los siguientes versículos y saber lo que tú, Padre, nos quieres enseñar de manera clara, de manera directa, de manera sencilla. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que no pierde, no caduca, no pierde su validez, y por lo tanto, Padre, pues queremos tomarlo de esa manera directa, sencilla, pero confiando en que tú nos enseñarás, confiando en que tú nos dirás, Padre bendito, lo que realmente quieres que aprendamos, así como dice tu palabra, y así queremos recibir los próximos mensajes. Mirad que nadie os engañe. Recibir esos mensajes también cuidando que no seamos engañados, como lo dice estos pasajes, que aún los escogidos serán engañados, Padre.
Y de verdad no queremos ser engañados, anhelamos estar en tu presencia, anhelamos tu segunda venida, anhelamos, Padre bendito, pues eso que está planeado por parte tuya, Padre bendito, y por eso te rogamos que nos ayudes a ser pues piadosos, fieles creyentes, nos ayudes a ser hombres y mujeres que busquemos tu presencia, Padre, y que no seamos hallados en pecado, que no seamos hallados en malicia, Padre, sino que seamos aceptos en el amado, Padre. También tu palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe, Padre, y pues realmente no sabemos cuándo sea, Padre, pero queremos estar preparados, confiando en ti. Por eso nos dices también que velar y orar. Nos dices que seamos sobrios, Padre bendito, y te rogamos que nos ayudes a hacerlo, Padre. Padre, que esta introducción sea, Padre bendito, pues sabemos que es tu palabra, pero que sea la motivación para poder estudiar este mensaje que tú le diste a tus discípulos, este mensaje que le das ahora a tus fieles seguidores, Padre. Te rogamos porque nos permitas que sigamos reuniéndonos, que podamos estar juntos para poder profundizar y estudiar pues este mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.